Lo que vamos a hacer son dos cosas en el día de hoy. La primera es recordar cómo hacíamos nosotros para hacer un formulario que contuviera a los demás. Y la segunda es hacer dos o tres tipos de consultas diferentes que tienen que ver con actualización de datos y con creación de tablas. Esas consultas son muy necesarias en el momento en que uno va a crear datos para varias personas. Y el formulario nos permite a nosotros centralizar la información en uno solo. Entonces, inicialmente vamos a crear nuestro formulario y para eso vamos a crear formulario en blanco. Una vez hecho esto, eh, entonces vamos a escoger este que se llama control de pestaña. Vamos a colocarlo acá arriba. Lo voy a ampliar de una vez y se limita simple y llanamente a que yo coloque mis formularios en ese lugar. Entonces voy a colocar primero el de alumnos. Yo lo puedo arrastrar inclusive. Entonces como el formulario alumno ya lo teníamos hecho, entonces lo que yo voy a hacer es ampliarlo simple y llanamente. Fíjense, ahí ya nos quedó nuestro formulario de alumnos. A ese formulario tiene unas propiedades. Entonces lo que yo voy a hacer es ir a página 1 acá arriba y en otras le cambio el nombre. Entonces es ir a alumnos. Aquí tenemos que tener cuidado en una cosa y es eh, que no le coloquemos de nombre a esta pestaña como está uno de los datos o si no él lo va a confundir. Entonces ya le coloqué ir a alumnos y ahora me va a pasar a la página 2. La página 2, si se dan cuenta, está en blanco. Entonces yo allí voy a colocar lo que tiene que ver con género, ¿cierto? Que fíjense que género no hicieron formulario, lo único que hicieron fue una tabla. Institución, vamos a ver si ahí se hicieron formulario. Pareciera que sí, entonces voy a borrar este de género. Se me borraron los dos, voy aquí a institución, lo vuelvo a colocar y lo voy a ampliar. Listo, ya tengo institución, lo voy a mirar un poquitico más abajo porque, bueno, ahí ya quedó. Mm, y volvemos acá arriba, la pestaña superior, para darle un nombre. Y le vamos a colocar ir a institución. Institución. Entonces, una vez realizado esto, entonces ya nos quedó acá nuestro segundo nombre de formulario. Para agregar nuevas pestañas, todo lo que tengo que hacer es botón derecho en la parte de arriba y le decimos insertar página. De una vez vamos a insertar unas dos páginas más. Importante una cosa, aquí voy a ir a país, voy a colocarle país acá, lo ampliamos. Vamos a ver, este formulario es más delgadito, entonces solamente busco usar el pedazo que necesito. Es más delgado, vengo acá. Importante que sobre estos formularios vamos al formato y le vamos a decir, ojo, le vamos a decir al formato que no nos muestre estos separadores de registro. ¿Sí? Entonces, le damos clic al formulario, si se dan cuenta, y acá en las propiedades le decimos que no nos muestre delimitador horizontal, delimitador superior izquierdo, un texto, margen izquierdo, ancho, datos, relleno, autoextensible, autocomprimible, encabezado y pie de página.
Tenemos que quitarle los delimitadores. Estilo de los bordes sólidos, ancho de los bordes. Creo es porque el mismo formulario es el que tiene ese problema. Entonces ya vamos a mirar cómo lo quitamos. Acá. Esta vaina. Separador de registro, entonces le vamos a decir que no. No lo tenemos. Barras de desplazamiento, le vamos a decir que no. Ninguna. Cuadro de control, le vamos a decir que no. Botón cerrar, no, porque es el que viene predefinido. Maximizar y minimizar, ninguno. X. Y vamos a, este es el que necesitamos que botones maximizar y minimizar son los que no necesito. Ahora lo vamos a ver desde acá. Primero coloquémosle lógicamente a este país, le vamos a colocar en otras. Ese se llama a la página, a la que página es le voy a dar clic y le vamos a ir a país, ir a país. Listo. Y entonces, una vez hecho esto, vamos a ir a la página 13 y vamos a colocar otro que tenga que ver con RH. Ella lo tiene como si fuera una tabla. Género, vamos a ver cómo está género, es una tablita también. Fíjense que podemos colocar más de un dato dentro del mismo. ¿Se fijaron? ¿Se fijaron que podíamos colocar más de un dato dentro del mismo formulario? Entonces aquí lo voy a ampliar. Y el otro, el de género, se lo voy a poner al lado. Este es RH género, lo vamos a poner aquí al lado. Esto vamos a ampliar. Y vamos ahora sí a colocarle ver. Cuando yo lo tengo de esta forma, fíjense que entonces yo me puedo mover dentro de los diferentes formularios. ¿Se dan cuenta? Y estos dos que son como tablas, quedaron como tablas. ¿Sí? Vamos a verlo en vista diseño nuevamente para cambiarle. Vamos a decirle, sí, nombre del formulario 1, entonces le vamos a colocar panel de formularios. ¿Listo? Ya le colocamos a este panel de formularios. Fíjense entonces que es muy fácil. Si yo quiero cambiarle el nombre de página acá, porque después vemos que eso no me gusta, entonces le voy a colocar ingresar a tablas, ingreso a género y RH. Entonces vamos acá, fíjense que ya nos quedó ingreso a género y RH. Vamos nuevamente a verlo como formulario. Aquí ya tenemos nuestro formulario. Lo cerramos. ¿Sí? Vamos a cerrarlo. ¿Sí? Listo. Ya quedó este. Vamos a mirar entonces ahora algo importante y es el hecho de que yo puedo, ojo, yo puedo crear consultas para crear datos. Si nos acordamos, aquí teníamos alumnos por acá y por acá teníamos notas, ¿sí? Cuando yo veo las notas, nota 1, nota 2, nota 3, eh, yo quisiera que los profesores, de acuerdo a esto que llamamos carga académica, todo el mundo tuviera sus listados listos para poder acceder a sus notas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una tabla para una tabla para creación de tabla y luego una tabla para creación de las notas, una tabla de actualización de la tabla, y ya teníamos que se llamaba notas. Recordemos que en notas teníamos nota de tareas,
nota de evaluaciones y nota de ausencia, entonces, de autoevaluación. Entonces, ¿qué pasa? Aquí él nos está haciendo la suma con la tabla que nos hizo su compañera, él automáticamente nos hace la suma, si se dan cuenta, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es que esta tabla la podamos alimentar a partir de otras, donde él, por ejemplo, pueda sumar 5 tareas. Pero para eso él tendría que tener su tabla de tareas, su nota de su tabla de evaluaciones, porque la nota de autoevaluación sí la saca la saca el mismo estudiante en el momento en que se la piden. Vamos entonces con la de creación de tabla. ¿Desea guardar? Sí, guardémoslo ahí. Carga académica, que es la que vamos a usar. Entonces vamos a crear, le podemos decir inclusive que sea un asistente para consultas ahorita, aunque eh, vamos a hacer el diseño de la consulta nomás. Entonces para eso vamos a necesitar la carga académica y la tabla alumnos. Fíjense que la tabla alumnos y la tabla carga académica no está relacionada con nada. ¿Sí? Porque en la tabla de carga académica tenemos los datos del profesor de materia y de curso. Lo único que nos tocaría sería relacionar cursos. Para eso entonces yo me llevo la tabla de cursos y si la relación está bien hecha, fíjense que inmediatamente él me colocó la relación que había entre las dos tablas. Yo voy a seleccionar de acá el nombre de curso, fíjense, ya lo pasé abajo, y vamos a traernos la tabla materia también. Perdón. Vamos a traernos la tabla materia. Fíjense que ya que como la relación estaba bien hecha también, entonces él me trajo las materias. Me va a traer el nombre de la materia y si yo quiero la tabla de profesores, y si está bien hecha va a quedar también su relación bien hecha. Aquí tenemos un problema y es que los profesores se están relacionando con los cursos porque la, tienen la relación de director de curso. Yo le voy a quitar la relación de director de curso y que solamente para esta consulta me tenga en cuenta la relación que hay con carga académica. Y voy a traerme el nombre del profesor. En este momento él ya normalmente me debería traer un montón de datos. ¿Ver? Y fíjense que ya me trajo todos los nombres repetidos. ¿De qué son los nombres? Vamos a traernos el nombre de los estudiantes y ahí nos vamos a fijar que nos trae, para el caso inglés, Cielo Osorio, todos los estudiantes para que yo les pudiera colocar notas. ¿Sí? Entonces, ahí yo ya tendría el cruce y los profesores todos tendrían su listado de estudiantes a los cuales hay que calificarles. Vamos a colocarlo acá y vamos a crear esa tabla. Esa tabla es una tabla que nosotros deberíamos crear cada periodo. Ahora, a la estudiante se le olvidó colocar el periodo. Yo no lo voy a colocar por el momento, pero aquí debería también existir el periodo para que se sepa de qué periodo son las notas. ¿Sí? ¿De qué periodo? Porque no es cualquier cosa. Entonces, cuando yo incorporo notas acá, entonces yo le voy a colocar un dato que se llame periodo. Eso no existe. Entonces, cuando él me pregunte acá, él me va a decir, oiga, periodo, ¿qué es eso de periodo? ¿Cierto? Yo lo puedo dejar en blanco. Y fíjense que me quedó una expresión 1. Entonces, esta expresión 1 le vamos a tomar el nombre de periodo. Y cuando él me pregunte, yo le digo referencia circular causada por el alias A periodo. ¿En algún lugar está periodo? No. Ah, por esto. Entonces a esto la pregunta que va a hacer es ¿cuál periodo? ¿Cuál periodo? Y entonces le decimos que ver ¿cuál periodo? 1. Y fíjense que él va y me manda el dato 1. ¿Cierto? Vamos acá. Y ahora le vamos a colocar nota 1. No, más bien nota 1 no, sino ella tenía ahí tarea 1. Tarea 1.
¿A cuál tarea? ¿Cuál tarea? 1. Y aquí vamos a traer cuál tarea 2. ¿Cuál tarea 3? Que se clarifiquen 5 tareas. Vamos acá. ¿Cuál tarea 4? ¿Cuál tarea 5? Entonces fíjense que ahora me quedó aquí expresión 1 y le vamos a colocar tarea 1, control C, en esta vamos a colocar control B, tarea 2, control B, tarea 3, control B, tarea 4, ay, control B, tarea 5, ¿cuál tarea? Ah, sí, señor, la embarré. Entonces, este le vamos a colocar tarea 5. Y acá donde dice expresión, ¿cuál tarea 5? Listo, ya me quedó ahí. Lo que está dentro de los corchetes cuadrados es la pregunta que me va a hacer. Y este es el nombre. Lo primero aparece es el nombre del campo que me va a quedar. Entonces, si yo le doy en este momento ver, me dice, ¿cuál periodo? El 1. ¿Cuál tarea 1? Sin nada, sin nada, sin nada, sin nada, sin nada. Y él me va a crear una tabla con tarea 1, tarea 2, tarea 4, tarea 3, tarea 4 y tarea 5. Es decir, una tabla donde para el periodo 1 los profesores me puedan colocar estas 5 tareas. Hasta ahí vamos. Y hay una cosa, es bien importante, que no les había dicho, y es que este código de estudiantes es bien importante que ustedes lo lleven a todo lado. Entonces, ese código de estudiantes lo vamos a colocar acá. Ah, no. Sí, lo vamos a colocar acá. Entonces, primero vamos a colocarle el tipo de tabla. Ojo, este es importante en ese momento. Tipo de consulta, consulta de creación de tabla. Le vamos a ¿cuál tabla? Nombre de la tabla nueva, ¿cierto? Tabla, registro de tareas. Registro de tareas. ¿Cierto? Le decimos que aceptar y la vamos a ejecutar. Ojo. ¿Cuál periodo? 1. ¿Cierto? ¿Cuál tarea? Sin nada, sin nada, sin nada, sin nada para estos 5 campos me queden sin nada. Una vez que he hecho, fíjense que aquí ya me debió haber quedado la tabla de tareas. Registro de tareas, vean. Entonces voy a ir a diseño. ¿Sí? Y aquí a este no le vamos a colocar binario, sino que le colocamos, vamos, número. Como el campo está vacío todavía, entonces él me va a permitir colocar número. Y de una vez a esa tabla le voy a colocar que la llave, ¿cuál va a ser? La llave debería ser hecha por el curso, el nombre de la materia, el profesor y el alumno, para que no se repita un dato 2 veces, inclusive con el periodo. Y le decimos que es la clave principal. Es decir, no se puede repetir. Sí, sí. Ah, es que tiene un valor nulo uno de los campos. Entonces todavía no coloquemos la llave. ¿Sí? Y le decimos que ver. ¿Sí? Y ya, fíjense que ya me quedó acá todo completo. ¿Sí? Como aquí no me quedó el 1, porque no lo teníamos
como que como número, entonces ahí la embarramos, pero no importa, vamos a borrar todos los datos, ¿sí? Ojo, vamos a borrar los datos, pero vamos a mirar una cosa primero, periodo ya es número, ese es texto y de alumnos, me quedó como una autonumeración, nosotros no necesitamos ID de alumnos acá, necesitamos ID de registro tareas, registro tareas, ¿sí? Le decimos que guardar. Este es el que va a ser autonumerado. Ver. Y vamos a eliminar los datos. Cerramos la tabla un momentico mientras tanto. Y vamos a nuestra tabla. Y le vamos a cambiar el tipo de tabla que es. A una tabla que se llama consulta de datos anexados. ¿Cuál tabla es la que vamos a hacer? La de registro de tareas, ¿cierto? Aceptar. Fíjense que él me mandó ID de alumnos. Allá no existe, ¿cierto? ¿Cuál dato vamos a colocar acá? El único dato que no vamos a colocar acá es eh, el de el registro de tareas. Si yo vengo y miro acá, ¿cuál periodo? 1, ¿cierto? Aceptar. Entonces fíjense que él fue allá a registro de tareas. Ah, todavía no porque no lo hemos actualizado. Entonces ya vamos a ver en vista diseño, lo voy a ejecutar. ¿Cuál periodo? 1, aceptar, tarea. Ah, es que está abierta. Entonces cuando está abierta, él no me la deja hacer. X. Y esta de acá la vamos a guardar. No le hemos guardado. Actualización, tareas. Ya hicimos nuestra consulta. ¿Ve? Entonces, si yo la ejecuto, ¿cuál periodo? 1, ¿cuál tarea? Nada. Y yo lo que voy a mirar es aquí en registro de tareas. ¿Por qué no me le acceso ninguno? Churu, nombre de curso, nombre de profe, ahí está bien. Cerrémosla. Actualización tareas. Sí. ¿Cuál periodo? 1, enter. ¿Cuál tarea? Nada. Le decimos que sí. Ahora sí vamos a registro de tareas. Y fíjense que él me creó los datos para colocar las primeras tareas. Como estos datos ya, fíjense que ya me apareció el periodo, antes no era registro número, era nulo, por eso no lo podíamos hacer. Ahora lo que vamos a hacer es lo que no habíamos hecho antes. Él ya me está sacando estos valores. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es colocarle acá que estos 5 datos sean la clave principal. ¿Cierto? Lo vamos a guardar. ¿Y qué quiere decir eso? Lo que quiere decir cuando yo convierto los 5 datos es que si yo intento hacer esta actualización nuevamente, le digo cuál periodo 1, cuál tarea, nada en las 5 tareas, él me va a decir que no puede, vean. ¿Por qué? Porque los registros ya están colocados allá. Es decir, no se podrían duplicar. Cerramos acá, pero ¿qué pasa si le hacemos con un periodo 2? ¿Sí? ¿Cuál periodo? 2, ¿cierto? ¿Qué dicen niñas? ¿Será que sí se puede? Si yo le coloco periodo 2, ¿por qué sí se puede? ¿Por qué no dio el error? Claro, porque resulta que cuando yo voy a mirar el registro de tareas, pues tengo unas tareas para el periodo 1 y vean que al periodo 2 le coloqué inclusive un número. Yo puedo coger esto y suprimir todos los datos que hay ahí. ¿Cierto? Entonces ya nos quedaron los registros para crear las tareas. ¿Cierto? Ahora, ¿qué nos tocaría hacer? En el formulario,
en el formulario, en nuestro formulario acá, creamos una tabla, creamos dentro de ese formulario, panel de formulario que tenemos acá, vamos a crear dónde colocar las tareas, dónde colocar esos datos a nivel de formulario. ¿Sí? Pero ese es un trabajo que ya les va a tocar hacer a ustedes. Creo que hasta ahí va esta grabación de esta clase. No sé, preguntas que tengan con eso, no los voy a enredar más. Fíjense que aprendimos dos cosas. Uno, a crear una consulta para creación de tabla, que fue con la que hicimos la inicial, y segundo, hacer la consulta para actualización de tabla, que fue la que hicimos en la segunda, en la cual nos tocó hacer sobre esa tabla, hacer unas modificaciones para que permitiera. Y ya entendieron una cosa si se dieron cuenta, y es cómo yo uso las llaves. Es decir, cómo coloco una llave para que me sirva para que no se me dupliquen los registros. ¿Sí? Luego de eso, vamos a aprender, en la siguiente sesión, vamos a aprender cómo utilizo yo esos datos y cómo incorporo, cómo los puedo separar y, por ejemplo, para que una persona entre y solamente vea los de un periodo.